Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de dirigir la causa contra ella a un jurado popular si finalmente llega a juicio y de unificar las dos piezas en las que está investigándola por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, al entender que solo hay meras conjeturas del instructor. La representación legal de Gómez reclama dejar sin efecto el auto conocido el pasado 20 de marzo en el que Peinado adoptaba esta decisión, señalando que los datos con los que el magistrado aduce su resolución son falaces o no tienen la entidad que les da al instructor. Así, el letrado de Begoña Gómez reduce a una mera reiteración de conjeturas las argumentaciones que Peinado expone en el auto e indica que para mandar una causa a un jurado popular es necesario argumentar la idoneidad de la decisión o medida adoptada. Abel Vega ha explicado perfectamente con datos lo que supone adjudicar o llevar este caso por la vía del jurado. Da la impresión de que, bueno, pues de alguna manera lo que duda quizás el juez, que un tribunal de jueces tenga muy difícil convertir en condena lo que ha sido su instrucción, pues lo deposita en manos de legos, ¿no? Que es legal hacerlo, pero que tiene todos los vértices y los matices que ya habéis comentado. Y un dato que es irrefutable, ha dado otros Isabel Vega, pero vamos, es que de los 2000 y pico juicios que ha habido en 2024 en Madrid, uno solo fue conjurado por malversación. Esto indica hasta qué punto es una cosa, digamos, estrambótica, ¿no? Pero más allá de eso, ha apuntado Lola una cosa que me parece que hay que tener muy en cuenta, porque si no parece que todo esto ha estado en manos de un juez muy singular, ¿no? De un juez que más que reivindicar o apoyarse en las leyes del derecho, pues se apoya en lo que él considera las leyes de la lógica, de la empírica o del Espíritu Santo, ¿no? Porque ha habido decisiones absolutamente extravagantes. Podemos citar unas cuantas, ¿no? Desde la toma de declaración en la Moncloa al presidente del gobierno, desde la pretensión de imputar al ministro de Justicia y que fuera el Supremo quien le tuviera que decir, oiga, no hay nada absolutamente de esto. Ha habido muchas decisiones de ese tipo. Sin olvidarnos nunca de que esto nace con unos recortes de prensa que organizaciones absolutamente espurias llevan al juzgado. Lo digo porque finalmente es curioso que pretenda que sean ciudadanos que probablemente han leído esos recortes de prensa y esos bulos, pues terminen juzgando si ha habido delitos o no, ¿no? Para situarnos un poco en el conjunto. Pero cuando digo que es importante el hilo de que no es solo que Peinado actúe como actúa, es verdad que desde la audiencia se le ha parado unas cuantas veces los pies, yo creo que se los habría parado incluso un lego, es decir, un secretario de un juzgado le habría podido decir, oiga, esto por aquí no va, no hay base ninguna, ¿no? Bueno, pero también hay que tener en cuenta que en el último auto... Van ahora todos los secretarios de juzgados que escuchan ahora 25 diciendo lego en justicia, Jesús, los secretarios... No, al revés, lo que digo es que no son legos, pero sabiendo perfectamente cómo van las cosas, se le podría decir, oiga, que no lo lleve usted hasta ese punto porque no tiene ninguna sustancia, ¿no? Bueno, pero a lo que voy. Uno de los últimos autos, yo creo que el último, conocido precisamente de la audiencia, es que precisamente le abre el camino al juez Peinado sobre el asunto de la malversación. No olvidemos que la malversación Peinado la tenía descartada. Y entonces hay un auto de la audiencia provincial que está compuesto por dos magistrados y una magistrada de clarísimo, no hay más que ver toda su biografía judicial, de clarísimo ámbito conservador, que le dicen la investigación, refiriéndose a la asistente, de Begoña Gómez, la investigación tendrá que centrarse en si la asistente, la asesora, se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer, además con estas letras, el plan delictivo de la investigada en el delito del tráfico de influencias. Pero, ¿de verdad? Esto consideramos que es una ley de la lógica, que el Tribunal Superior ya diga en uno de sus autos que había un plan delictivo. Que había un plan delictivo. Y no pasa nada aquí. Dice eso y además le enseña el camino para desviar el asunto a la malversación. Es que es muy fuerte esto. ¿Hay sustancia? ¿Hay delito? ¿Hay pinta que ahí hay material para condenar a Begoña Gómez?
Si mañana se llegara a abrir juicio oral para el enjuiciamiento de un delito de malversación de fondos públicos cometido por estas 3 personas que hasta el momento están siendo investigadas, si realmente se ha cometido ese delito, yo creo que el señor Peinado merecería un merecido aplauso. Pero es que el delito no se ha cometido, ese es el problema, que el tribunal de jurado va a juzgar unos hechos que no revisten ninguno, absolutamente ninguno, carácter de delito. Entonces, no sé qué hace el tribunal de jurado haciendo esto. O sea, que en su opinión, el hecho de que esta persona, Cristina Álvarez, la asistente secretaria, llamémosle como queramos, de Moncloa, mandara esos correos electrónicos en nombre de Begoña Gómez, en su opinión, no es un delito de malversación. No lo es, pero permítame que yo reconduzca esto al absurdo, al ridículo. Si un funcionario público y desde un teléfono oficial hiciera una llamada privada, eso, según el señor Peinado, sería malversación de fondos públicos. Si un funcionario público con un bolígrafo de la oficina pública rellenara una anotación exclusivamente privada, sería, según los parámetros del señor Peinado, estaríamos ante una malversación de caudales públicos cometida por un funcionario. ¿A usted le parece que eso tiene sentido? Pero es que el propio señor Peinado, habría que preguntarle, ¿usted ha hecho alguna vez una llamada privada desde el teléfono oficial del juzgado? Yo no me consta, pero no descarto que haya podido llamar a su esposa, a sus hijos, a un amigo, a un conocido,